Organelos energéticos. Consiste en dos partes. La primera son los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos característicos de las células vegetales en los cuales tiene lugar la fotosíntesis. Los cloroplastos están rodeados por dos membranas, la membrana externa y la membrana interna. El espacio entre ambas membranas se denomina espacio intermembranoso. La región acuosa encerrada por la línea interna se denomina estroma y es equivalente a la matriz mitocondrial. En el interior del estroma se localiza una membrana continua denominada membrana tilacoidal, que encierra un espacio interno conocido como espacio tilacoidal. La membrana tilacoidal está plegada por varias vesículas aplanadas, que también se conocen como tilacoides. Estas vesículas pueden encontrarse apiladas en formas que se conoce como grana, o vesículas individuales que atraviesan el estroma y conectan a la grana entre sí. Los tilacoides poseen pigmentos fotosintéticos, como son la clorofila y los carotenoides. Estos pigmentos fotosintéticos absorben energía luminosa y son la base para realizar la fotosíntesis. Las reacciones de la fotosíntesis se pueden separar en dos fases, la primera, la fase luminosa, y la segunda, la fase oscura. Las reacciones de la fase luminosa se localizan en la membrana tilacoidal y las reacciones de la fase oscura tienen lugar en el estroma. Hablando un poco más a detalle de la composición de los cloroplastos, comenzaré a mencionar la membrana. En general, las membranas contienen un 60% de lípidos y un 40% de proteínas, y en su estructura es muy similar a la de todas las membranas celulares. En lo que corresponde a la membrana tilacoidal, es igual que la membrana interna mitocondrial, es impermeable a la mayoría de las moléculas e iones y contiene los pigmentos fotosintéticos que absorben la energía luminosa, y su contenido proteico es muy elevado, es alrededor del 70%. Los pigmentos fotosintéticos que están dentro de la membrana tilacoidal poseen dobles enlaces conjugados y dentro de ello absorben intensamente la luz que es visible y se dividen en dos, que son las clorofilas y los carotenoides. Empezando por las clorofilas, son pigmentos verdes, y en las plantas vasculares y algas verdes hay dos tipos, la clorofila A y la clorofila B. Los carotenoides son pigmentos de color amarillo o anaranjado, entre los cuales se encuentran los carotenos y sus productos de oxidación, las xantofilas. Las proteínas de la membrana tilacoidal se puede clasificar en tres grupos: proteínas asociadas a los pigmentos y que forman parte de la fotosíntesis 1 y 2, las proteínas de la cadena fotosintética de transporte de electrones y el complejo ATP sintetasa, cuya estructura y función son semejantes al de la mitocondria. En lo que corresponde al estroma, contiene una disolución concentrada de enzimas. También contiene una o más copias de DNA circular, RNA y ribosomas. Estos intervienen en la síntesis de algunas proteínas del cloroplasto. La mayoría se sintetiza en el citosol. Entre las enzimas se encuentran las responsables del ciclo de reducción fotosintética del CO2, o también conocido como ciclo de Calvin, y las responsables de la reducción y asimilación de nitratos y sulfatos. También intervienen en la replicación, la transcripción y la traducción del DNA del cloroplasto. La segunda división de los organelos energéticos son las mitocondrias, las cuales están presentes en animales y plantas. Las mitocondrias poseen dos membranas, una membrana externa lisa y una membrana interna muy plegada. Reciben el nombre de crestas. Estas membranas definen dos comportamientos diferentes. El primero, el espacio intermembranoso entre ambas membranas, y la matriz que está delimitada por la membrana interna. La membrana mitocondrial interna está formada por una bicapa lipídica y numerosas proteínas asociadas. Es muy permeable a la mayor parte de las moléculas pequeñas e iones, porque posee numerosos canales acuosos a través de la bicapa formados por porina, que permiten el paso de grandes moléculas de hasta 5000 Dalton. Otras proteínas de esta membrana son las enzimas implicadas en la síntesis mitocondrial de lípidos y las que activan los ácidos grasos para que posteriormente sean oxidados en la matrix. Entre ambas membranas de la mitocondria queda delimitado un espacio intermembranoso que está compuesto de un líquido similar al citoplasma. Tienen una alta concentración de protones como resultado del bombeo de los mismos por los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria. En él se localizan diversas enzimas que intervienen en la transferencia del enlace de alta energía del ATP, adenilato quinasa o la creatina quinasa. También se localiza la carnitina, una molécula que implica en el transporte de ácidos grasos desde el citosol hasta la matriz mitocondrial, donde serán oxidados, lo que se conoce como beta-oxidación. La membrana mitocondrial interna posee alrededor de un 75% de proteínas y un 25% de lípidos, lo que constituye un contenido en proteínas superior al de otras membranas. En ella se pueden distinguir tres tipos:
La primera, las proteínas transportadoras específicas, las cuales regulan el paso de los metabolitos que son necesarios en la matriz, como el ADP, el piruvato, los ácidos grasos, y en el exterior el ATP. La segunda son las proteínas de la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones del oxígeno. Y por último, un complejo enzimático denominado ATP sintetasa que cataliza la producción de ATP a partir de ADP. Dentro de la matriz mitocondrial se encuentran numerosas enzimas. Las primeras son las responsables de la oxidación de las moléculas combustibles procedentes del citosol, como las enzimas del ciclo de Krebs, y las de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Las segundas son las que intervienen en la replicación, transcripción y traducción del DNA mitocondrial.